Bien, mis hermanos, pues hace una semana, más propiamente del viernes 7 al sábado 8 de agosto de este año 2020, pues me tocó soñar en una frase que, aún despertándome, seguía dando vueltas a mi cabeza. Es una frase que evidentemente escuché de una persona, ahorita les digo quién es. Comienzo diciendo la frase como tal. Es: no basta ser creyentes, hay que ser creíbles. No basta ser creyentes, hay que ser creíbles. Es una frase que yo se la escuché a Monseñor Pedro Casaldáliga, un obispo español que en los fines de los 60 se fue a misionar a una parte muy conflictiva, violenta de Brasil, pobre de Brasil, ¿verdad? Ese mismo día, sábado 8, pues al entrar a Facebook veo que en el perfil de Monseñor Santiago Agrelo, pues se daba la noticia de que Monseñor Pedro Casaldáliga había fallecido ese sábado 8 de agosto. Saben que yo no soy muy afecto a cuestiones como extraordinarias o significativas en el sentido sobrenatural. Creo en ellas, ¿va? Pero creo más en el hecho de poder adherirme a Jesús en una vida ordinaria, en una sequedad de un desierto inclusive, ¿va? En esa vida oculta de Nazaret que intentó vivir, por ejemplo, Charles de Foucault. Esos 30 años de vida del Señor fueron solamente 3 años de vida pública y de milagros y cosas extraordinarias, pero fueron 30 de vida ordinaria de nuestro Señor. Yo le creo más a eso, ¿va? Pero bueno, honestamente, pues sí, lo tengo que interpretar como un signo que Dios me dio, ¿va? Qué interesante que en la noche que estaba agonizando Monseñor Pedro Casaldáliga y en la mañana del sábado 8 me resonara una frase de él, y una frase que tiene que ver hoy más que nunca, porque hoy más que nunca no basta ser creyente, hay que ser creíble. Quiero, por tanto, con este video hacer un homenaje, una memoria a Pedro Casaldáliga, y quiero hacer un paréntesis rapidito porque sé que varios se me van a ir a la yugular, porque hay que decirlo, a Pedro Casaldáliga se le refiere mucho con respecto a la teología de la liberación. Teología de la liberación a la cual yo no me adhiero, a lo menos no a sus formas y a lo que la Iglesia Católica ha condenado en ella. Sí, en cuanto a un principio básico, que ese es el principio no de la teología de la liberación, es el principio del Evangelio, de la Iglesia Católica, que es la opción preferencial por los pobres. Que algunos teólogos de la liberación manipulen esto y hagan ya una opción, por ejemplo, exclusiva por los pobres y una batalla contra los ricos, o sea, pues ahí ya entramos en el aspecto del debate. Pero en sí mismo, si la teología de la liberación es la opción preferencial por los pobres, eso es evangelio puro. Pero bueno, para aquellos que se me vayan a la yugular por esto, saben que yo no me adhiero a estas cuestiones que la Iglesia ha condenado de la teología de la liberación. Pero también les quisiera dar un dato, porque hace pues ya meses, bueno, unas semanas, cuando salió sobre todo el texto de la Amazonía del Papa Francisco, un evangelizador, un youtuber católico puertorriqueño, se le fue a la yugular al Papa Francisco porque había citado en algunas cosas a Pedro Casaldáliga. Y este puertorriqueño y cualquier persona que crucifica a una persona simplemente por el hecho de adherirse en algunas cuestiones a la teología de la liberación, me gustaría preguntarles, ¿qué es muy difícil aquello que nos dijo nuestro Señor? Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Pero no, claro, es mucho más fácil condenar a una persona por una cuestión que evidentemente puede estar mal o equivocada y encegueciéndose a las cosas buenas que tiene ese ser humano. Y entonces, además, fíjense, antes de cerrar este paréntesis, les recuerdo que Pedro Casaldáliga ciertamente fue llamado a Roma para poder dar cuentas de todas estas confusiones con respecto a la teología de la liberación. Y lo atendió el cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI. También se reunió con Juan Pablo II y no fue castigado. Entonces algo nos dirá. Se le reprendió, él después dijo algunas cuestiones de que hubo unas fricciones ahí, pero algo tendrá Pedro Casaldáliga para que en última instancia ni el cardenal Ratzinger ni Juan Pablo II
le sometieran a algún tipo de pena canónica. Ya no digamos si nos vamos un poquito más atrás. San Pablo VI, el Papa Pablo VI, que ante las muchas amenazas que tuvo Pedro Casaldáliga por defender a los más pobres, a los indígenas, a los que estaban siendo aplastados por los latifundistas y las medidas crueles de la dictadura militar brasileña de ese entonces, el Papa Pablo VI públicamente dijo: quien toca a Pedro Casaldáliga, quien toca a Pedro, toca a Pablo. Entonces, de acuerdo, para aquellos que se vayan a molestar en esto y se me quieran ir a la yugular porque, ay, ¿cómo puedes estar hablando de alguien que se adhirió a la teología de la liberación? Pues yo no me adhiero a ciertas cuestiones. De hecho, muchas publicaciones que yo hice respecto a Pedro Casaldáliga dejaba ver las cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo. Pero es que Pedro Casaldáliga tiene tantas cosas tan evangélicas, tan como esta frase, tan creíbles. No era puro choro mareador de que bla, 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 evangelio por aquí, evangelio por acá. Quien verdaderamente es riguroso con la vida de Pedro Casaldáliga tiene que ver en muchas áreas, pero muchas áreas de la vida de Pedro Casaldáliga, el Evangelio encarnado. Pero claro, les digo, es mucho más fácil entrar en esta marrullería que también se pasa no solamente a lo religioso, a lo político, de derecha, de izquierda, conservador, liberal o progresista, En fin, cierro ahora sí el paréntesis y empiezo a hacer este homenaje a Pedro Casaldáliga diciendo cómo lo conocí. Lo conocí hace muchos, muchos años gracias a un canto del padre Cristóbal Fons o Fones, que musicalizó uno de los muchos sonetos, de las muchas poesías, porque además de muchas cosas buenas que tuvo Pedro Casaldáliga, pues hay que decirlo, tuvo una poesía y una inspiración exquisita, ¿va? Y es un canto, bueno, es una poesía, un soneto que el padre Cristóbal Fons musicalizó. Se los dejo en la descripción, escúchenlo. Hasta la misma melodía del padre Cristóbal Fons no tiene desperdicio. Es un canto, una joya que deberían de escuchar y reescuchar, sobre todo los consagrados, sobre todo los sacerdotes, aquellos que viven su castidad en el celibato, ¿va? Y fíjense, es interesante, otro pequeño paréntesis, porque una de las cosas que yo no estaba de acuerdo con Pedro Casaldáliga, él creía que el celibato tendría que ser opcional, ¿no? Sabemos que es una disciplina de la iglesia y la iglesia el día de mañana lo puede quitar. Yo personalmente creo que es una cosa que se tiene que tener tal como lo se tiene ahora, pero que simplemente se le ayude al seminarista que se prepara para el sacerdocio a entender el celibato no como una cuestión represiva, como una cuestión de que deja su sexualidad, no, de que la vive plenamente. Y es aquí donde tiene un valor bellísimo, bellísimo. Escuchen después la canción, la voy a leer nada más aquí, porque en esta poesía se ve mucho de lo que fue la vida de Pedro Casaldáliga. Dice así: será una paz armada, compañeros. Será toda la vida esta batalla, que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros. Esta última frase me encanta, ¿eh? El cráter de la carne, o sea, como si fuera un volcán. Esa es nuestra potencia sexual, pero solamente se tranquiliza cuando la muerte acalla sus braseros. Cuando muere el sacerdote, cuando vive para morir. Por eso he puesto un título similar del video que grabé sobre la muerte de otro grandísimo obispo que fue Monseñor Enrique Suárez. Los dos, tanto Pedro Casaldáliga como Monseñor Enrique Suárez, a su forma, fueron dos sacerdotes que se olvidaron de sí mismos, que intentaron morir a sí mismos, ¿no? Y en este sentido, creo que aquí lo dice con respecto al celibato de manera bella Pedro Casaldáliga, Monseñor Pedro Casaldáliga, que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros. Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos las rodillas y la boca. A veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os besará a menudo. Esta frase de la soledad os besará a menudo me hace recordar al papa que defendió a Pedro Casaldáliga, San Pablo VI, que fue el que escribió ante la gran crisis después del Concilio Vaticano, que se salieron muchos sacerdotes. Sacó una encíclica que se las recomiendo leerla, es bien chiquitita, se llama Celibato Sacerdotal de Pablo VI. Y ahí hay una parte, de hecho es mi parte favorita, que dice Pablo VI, dice: ciertamente el sacerdote
experimentará momentos fuertes de soledad. No estamos hablando de la soledad buena, ¿va? Que uno se retira para orar, sino la soledad en el caso de quien es célibe, de no tener una compañera, de no tener hijos, ¿va? Entonces, dice, ciertamente tendrá momentos de soledad, dice, pero no le faltará el apoyo de su padre en la fe, el obispo, de sus compañeros en el sacerdocio, de su comunidad, por ejemplo, parroquial. Y dice Pablo VI, pero si le faltara el apoyo de su obispo, si le faltara el apoyo de sus compañeros sacerdotes, si le faltara el apoyo de su comunidad, y eso hiciera más dura esa soledad, que se alegre ese sacerdote. ¿Por qué? Porque si se hizo sacerdote fue para configurarse a Cristo, y Cristo en el momento más importante de su vida se quedó absolutamente solo. A veces sentiréis que el hielo os toca. La soledad os besará a menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, bellísimo. No es que el sacerdote célibe no se case. Sí se va a casar, pero fíjense, es una exquisitez como escribía poesía Pedro Casaldáliga. No es que dejéis el corazón sin bodas. Habréis de amarlo todo, todos, todas. El sacerdote suele ser, vamos a decir, que por vivir en esta configuración muy especial con nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote, es alguien que no se dona a una mujer específica y a unos hijos específicos, sino que precisamente ese celibato le va a permitir amarlo todo, todos, todas. Por lo tanto, sí tiene bodas, ¿verdad? Sí tiene una especie de matrimonio, porque el matrimonio está en eso, en entregarse. Lo he dicho, por ejemplo, a veces cuando me ha tocado dar preparación para parejas que se van a casar. En verdad, ustedes saben que están preparados cuando ustedes desean su boda. ¿Pero por qué la desean? Porque decían, ojalá ya llegue ese día en donde ya me muera por completo, en donde ya no viva para mí, sino para Cristo, a través de esa mujer que llamo esposa. Tengo ganas de casarme porque tengo ganas de olvidarme de mí mismo. Eso es importantísimo. No es que dejéis el corazón sin bodas. Habéis de amarlo todo, todos, todas. Discípulos de aquel que amó primero. Perdida por el reino y conquistada, será una paz tan libre como armada. Será el amor amado a cuerpo entero. Una de las cosas que cuando lo conocí me impresionaron, Pedro Casaldáliga nunca cerraba la puerta de su casa. Tenía amenazas de muerte de los latifundistas y del propio dictadura militar en Brasil. O sea, lo intentaron asesinar, asesinaron a un montón de gente que le apoyaba a él, muchísima, ¿va? Y él no lo cerraba. ¿Por qué? Porque si hay algún necesitado que necesita un lugar para dormir, puede pasar. Su cuarto ni siquiera tenía puerta. Hasta los 70 años tuvo un refrigeradorcito. O sea, un desprendimiento. Aquí viene la cuestión bien católica. Yo creo que definiría a Pedro Casaldáliga, no solamente hizo opción por los pobres, sino la hizo haciéndose pobre. Porque cualquiera hace opción por los pobres, pero desde acá arriba, como dice el Papa Francisco, aventando la moneda, ¿va? O sintiéndome el bueno porque beneficio a los pobres, olvidando aquello que decían los padres de la iglesia, es decir, los primeros sucesores de los apóstoles, que cuando ayudamos a los pobres no estamos haciendo una obra de caridad o de misericordia, estamos haciendo una obra de justicia, le estamos dando lo que les toca. Ellos son los que nos benefician a nosotros, porque nos quitan algo de lo que no tendríamos que tener, porque nos ayudan a olvidarnos de nosotros mismos. Entonces también hay una caridad que simplemente va a ayudar a los pobrecitos, pero después vive muy cómodamente, da literalmente limosnas en el sentido yo soy el benefactor, tú el beneficiado. No, 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 no. La percepción de la iglesia es hacer opción por los pobres, pero esa opción por los pobres no se empobrece en un sentido, no simplifica la vida. Hay un aporte que dio el Papa Francisco cuando era cardenal en Argentina, a Caritas de Argentina, que se los dejo en la descripción, que también no tiene desperdicio y que nos habla mucho de esta cuestión, de que hacer la opción verdaderamente por los pobres en automático nos empobrece a nosotros en cierto sentido, en llevar una vida más austera. No fue alguien que ayudó a los pobrecitos desde un choro mareador, desde un sermonzazo, ¿eh? Sino desde el propio testimonio. Trató de vivir esas palabras que les digo que son suyas y se me venían a la mente cuando él estaba agonizando y muriendo sin yo saberlo. No basta ser creyente, hay que ser creíble. Y son estas palabras.
no tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada y de pasada, no matar nada, no callar nada. Repito, no tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada y, de pasada, no matar nada, no callar nada. Creo que es un excelente resumen de lo que intentó vivir Pedro Casaldáliga, con todos sus defectos y con todas sus cosas que pudieran ser rebatibles y que la propia jerarquía de la Congregación para la Doctrina de la Fe le retó, etc. Pero nadie le puede quitar lo que con carne viva este hombre vivió, la congruencia con la que vivió, la pobreza de Cristo. Quisiera terminar con otro texto de Pedro Casaldáliga que puede sintetizar realmente su vida y que nos puede aportar a aquellos que intentamos rescatar lo rescatable en todas las personas. Y Pedro Casaldáliga tiene mucho de rescatable, mucho de profético, porque realmente quien ve la congruencia de cómo vivió entre los pobres, realmente nos refresca en la cara muchas de nuestras posiciones, que podemos estar muy doctrinalmente serios y litúrgicamente serios y todo esto, pero que en un área tan indispensable como son los pobres, de hecho tan indispensable que nuestro Señor nos va a juzgar en eso. El protocolo por el cual vamos a pasar en nuestro juicio, nuestro Señor nos lo dejó en Mateo 25. A algunos les dirá: vengan benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, migrante y me recibiste, enfermo y encarcelado y me visitaste, etcétera, etcétera. O sea, nos jugamos ahí, porque también después dice en ese mismo Mateo 25, y vayan malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui migrante, forastero y no me recibieron, desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. O sea, lo que les vengo diciendo, la doctrina social de la iglesia no es una cosa carismática, no es un carisma de la iglesia. Es algo esencial. Es la manera como tú compruebas de que tu fe es auténtica. Porque quien no vive la doctrina social de la iglesia, simplemente se le puede juzgar de que todo su choro mareador de Biblia y de liturgia y de espiritualidad y teología es una cuestión abstracta. Es la doctrina social de la iglesia la que hace posible que se encarne esa fe que nosotros creemos. Y en Pedro Casaldáliga hay que reconocer que la vivió. Dice así: por causa de tu causa me destrozo, como un navío viejo de aventura, pero arbolando ya el joven gozo de quien corona fiel la singladura. Fiel, fiel, es un decir. El tiempo dura y el puerto todavía es un esbozo. Entre las brumas de esta edad oscura que anega el mar en sangre y en sollozo. Siempre esperé tu paz. No te he negado, aunque negué el amor de muchos modos, y zozobré teniéndote a mi lado. No pagaré mis deudas, no me cobres. Si no he sabido hallarte siempre en todos, nunca dejé de amarte en los más pobres. Que a partir de esto se pueda hacer realidad esa frase que me vino en la noche del viernes 7 y del sábado 8, día en que falleció Pedro Casaldáliga. Esa frase que en vida Pedro Casaldáliga no solamente pronunció con sus labios, sino con su propia vida, que es: no basta ser creyentes, hay que ser creíbles. Que Dios les bendiga.